Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Herrera y estoy con mi compañero Andrés Felipe Rodríguez. Y nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia y esta videoexposición la realizamos en el marco del curso de Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía. El día de hoy vamos a hablar acerca de Pierre Bourdieu y la teoría de los capitales y cómo esta se relaciona con la educación. Bueno, lo primero, ¿quién es Pierre Bourdieu? Bueno, Bourdieu fue un sociólogo francés que realizó importantes aportes al campo de la sociología, especialmente en el estudio de la cultura, el poder y la reproducción social. Bourdieu analizó la sociedad como un conjunto de campos y espacios sociales con reglas propias donde los individuos se posicionan. Se enfoca Bourdieu en cómo las desigualdades sociales se perpetúan a través de la acción de ciertas estructuras, agentes y prácticas sociales, y a él se le acuñan conceptos como campo, capital, hábitos y violencia simbólica que son fundamentales para la comprensión de las desigualdades. Como lo menciona mi compañero, él fue sociólogo y se dice que el campo de la sociología es el estudio científico de la sociedad humana, sus estructuras, sus procesos, y esto con el objetivo de comprender cómo las personas interactúan y se organizan dentro de los grupos. Pierre Bourdieu examinó fenómenos sociales como la desigualdad, el poder, la cultura, el cambio social y la influencia de la sociedad en los individuos. Para Pierre Bourdieu la educación era un hecho social y también la analizó dentro del marco de la sociología. Para él la acción educativa es una acción de violencia simbólica. Violencia simbólica se refiere a estas formas de violencia que no se ejercen a través de la fuerza física, sino a través de la imposición de ideas, valores o creencias que naturalizan la dominación social. Y dice que la educación es una forma de violencia simbólica, puesto que trata de hacer pasar de una forma particular de pensar, hacer y de actuar a una forma universal. Bourdieu dice que la educación no es simplemente la transmisión de conocimientos, sino que se convierte en un mecanismo social clave para la reproducción de las desigualdades. La educación vista a través de la lente de los capitales revela cómo el sistema educativo perpetúa las diferencias sociales a través de la reproducción de los distintos capitales. Él plantea el concepto de capital y dice que el capital es un elemento que puede ser tangible o intangible, que los individuos poseen y que acumulan y que esto les permite posicionarse dentro de distintos campos en la sociedad. Brevemente les vamos a hablar de los cuatro tipos de capital que él propone. En primer lugar, el capital económico, que como su nombre lo indica, son estos recursos financieros o materiales que directamente son convertibles en dinero. Por ejemplo, tener una gran cuenta bancaria o tener propiedades, también invertir en acciones de empresas o heredar una fortuna. El capital cultural, Bourdieu lo divide en tres formas. El primero es el incorporado, que sería el hábitus cultural. Por ejemplo, saber hablar varios idiomas, tener buenos modales, tener buen gusto literario o musical y saber comportarse en espacios académicos, artísticos o sociales. El segundo es el capital objetivado, que dice que es poseer libros, obras de arte, instrumentos musicales, bibliotecas y que todos esos objetos hacen parte del capital objetivado. Y por último, el capital institucionalizado, que tiene que ver con tener un título universitario, con contar con certificaciones o diplomas que acrediten aquella formación académica o profesional que se ha tenido. Bourdieu también habla de un capital social, que es esa red de relaciones y contactos que pueden movilizarse para obtener beneficios. Por ejemplo, conocer a personas influyentes, ya sea en la política o en los negocios, o tener familiares que puedan a uno ayudarle a conseguir un empleo. Todo eso es lo que Bourdieu considera un capital social. Y por último, el capital simbólico, que tiene que ver con el prestigio, el reconocimiento y la legitimación de sus objetos o sus acciones por parte de la sociedad. Esa, ese tipo de capital se materializa, por ejemplo, en ser admirado como un gran artista o ser admirado como un intelectual, también tener una reputación dentro de su comunidad y que le otorguen, por ejemplo, un título nobiliario como se hacía anteriormente. Como Bourdieu le da esa importancia a la educación dentro de sus análisis sociológicos, al igual que a la teoría del capital, se puede establecer también una relación entre estos capitales y la educación.
ya que directamente influyen como en este proceso educativo. ¿De qué manera? Para empezar, el capital económico. El capital económico, al referirse a los recursos materiales y financieros que posee una persona, en el ámbito educativo puede determinar, por ejemplo, la posibilidad de acceder a instituciones de calidad, de tener buenos materiales de estudio, unas tutorías privadas o incluso el disponer de más tiempo para educarse o dedicarse al aprendizaje, ya que en muchos casos muchas de esas personas no tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. El capital cultural en relación con la educación se evidencia porque la educación es la clave del sistema escolar y este sistema escolar tiende a valorar y a legitimar los saberes y disposiciones que son propios de las clases dominantes y que eso se adquiere principalmente en el hogar. Los estudiantes que poseen un mayor volumen de capital cultural tienen más posibilidades de enfrentar el éxito y enfrentarlo de buena manera, contrario a lo que normalmente ocurre con los estudiantes que carecen del capital cultural heredado. La transmisión del capital cultural desde la familia y el refuerzo en la escuela explica en gran medida por qué se dan las desigualdades educativas. El capital social, pues como es una red de relaciones y contactos o conexiones de una persona, en la educación influye, ya que, por ejemplo, la capacidad que tengan las familias para acceder a recomendaciones, becas o plazas escolares no es la misma. E incluso en el ámbito universitario, el acceder a mejores prácticas profesionales también tiene mucho que ver. Un estudiante con una red social amplia y bien posicionada también tiene más posibilidades de recibir orientación, apoyo o oportunidades que le faciliten su permanencia y su éxito académico. Además de que en muchos casos para acceder a instituciones, estas se reservan como el derecho de admisión y tiene mucho que ver ese capital social para que solo ciertas esferas puedan acceder a esos recintos. Y por último, el capital simbólico en relación con la educación, pues teniendo en cuenta que esto se refiere al prestigio y a la legitimación, el capital simbólico se expresa dentro del ámbito educativo como el valor social de los títulos académicos y la reputación que tiene la institución o el reconocimiento de ciertos saberes y trayectorias. Es decir, cuando usted proviene o es egresado de una institución de alto renombre en el país o incluso en el mundo, usted hace parte de esa parte de la sociedad, valga la redundancia, que tiene capital simbólico y el capital simbólico puede transformar los otros capitales porque un título, por ejemplo, de una universidad prestigiosa le otorga mayor reconocimiento y va a poder abrir las puertas al mercado laboral, por ejemplo, donde usted va a crear conexiones y va a adquirir capital económico. Nosotros organizamos un gráfico en el que presentamos una comparación, por así decirlo, entre los postulados de Émile Durkheim y los de Pierre Bourdieu. Eso porque los dos son unos pilares a la hora de hablar de la sociología. Incluso se considera a Bourdieu uno de los sucesores de estos postulados de Durkheim y por eso sería muy interesante como analizar lo que él dice, pero a la luz de lo que dice Durkheim. Entonces, para empezar con eso, en cuanto a la época, al tratarse de Emile Durkheim del antecesor, él vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras que Pierre Bourdieu fue más contemporáneo y vivió en la segunda mitad del siglo XX. El objetivo de la sociología para Durkheim era estudiar los hechos sociales como unas cosas que sirven para entender el orden social. Y para Bourdieu, el objetivo de la sociología fue analizar cómo las estructuras sociales se reproducen a través de las prácticas sociales. Para Durkheim, la sociedad es una realidad objetiva y externa al individuo, pero para Bourdieu, la sociedad es una construcción histórica internalizada en los sujetos. En cuanto a la visión del individuo, Emile Durkheim plantea que el individuo está determinado por unas normas y estructuras sociales que ya están predispuestas, mientras que Bourdieu dice que el individuo está condicionado, pero que tiene un margen de acción donde puede cuestionarse y puede cambiar.
Hablando del concepto de sociología, la unidad de análisis principal para Durkheim es la sociedad como un todo. Para Pierre Bourdieu es la relación entre estructuras y agentes dentro de campos específicos. Y el concepto central para Durkheim es el hecho social, que se puede definir como normas y reglas colectivas que coaccionan al individuo, mientras que Bourdieu nos propone tres conceptos principales, que es el hábitus, el campo y el capital, que dice que son motores de la práctica social. Eh, y además, al estar hablando de educación, los dos autores también tienen posiciones interesantes en ese ámbito y se hace también un análisis de los postulados de ellos, pero en clave a la educación, tomando en cuenta factores en este caso como la función principal de la escuela, que para Emile Durkheim es transmitir normas y valores colectivos para asegurar la cohesión y la integración social, y para Pierre Bourdieu reproducir las estructuras sociales legitimando las desigualdades mediante el capital. La visión del sistema educativo para Durkheim dice que la institución es neutral y es positiva, de la corriente positivista, y que está al servicio del bien común, mientras que Bourdieu dice que la institución es estratégica en la reproducción del poder y de los privilegios. Para Pierre Bourdieu, el papel del docente es el de un reproductor de los códigos culturales dominantes, aunque no siempre sea de forma consciente. Y para Emile Durkheim es un agente de socialización moral que forma ciudadanos. En cuanto al aprendizaje del estudiante, Durkheim dice que el estudiante interioriza las normas, interioriza disciplina e interioriza valores morales como por ejemplo la solidaridad, mientras que Bourdieu dice que el estudiante incorpora el hábitus y depende del origen social. Ambos autores hablan, por así decirlo, de una desigualdad escolar, que para Emil Durkheim está explicado por falta de integración o anomía, que es un débil vínculo social. Y para Pierre Bourdieu, esta desigualdad está explicada por la desigualdad, pero en la distribución de los capitales, ya sea el cultural, social, simbólico, y esa es la diferencia entre ese capital en las diferentes clases. En cuanto al éxito educativo, Durkheim dice que es igualitario, siempre y cuando se respeten las normas del sistema, que cada quien ocupe el lugar que debe ocupar dentro de la sociedad, mientras que Bourdieu dice que no es igualitario, que es desigual y que favorece a quienes ya poseen un capital cultural valorado por la escuela. Se habla de una evaluación por méritos, que para Durkheim refleja el esfuerzo individual y la adecuación a las normas colectivas, pero para Pierre Bourdieu refleja las diferencias de origen social que están disfrazadas como mérito o como talento natural. Dice que la función ideológica de la educación para Durkheim es legitimar la cohesión y la continuidad social, pero para Bourdieu la función ideológica de la educación es ocultar la reproducción social bajo la apariencia de neutralidad e igualdad de oportunidades. Y para concluir, se podría estar hablando de cómo la posición de un estudiante en el campo educativo depende del volumen y la composición de los capitales que posee, así como el hábitus, es decir, las disposiciones y esquemas de percepción interiorizados desde la infancia. Es decir, cómo tienen que ver todos estos capitales en lo que es la educación de los niños, y por eso se considera que la educación sigue perpetuando esas diferencias sociales, ya que esos capitales que son heredados de la familia van a ser los que influyan en la educación de los niños, y por ende quienes más capital tengan desde pequeños van a ser quienes más capital tengan de grandes. Bourdieu no plantea como tal una solución, sino que él dice que todo lo que él ha teorizado simplemente sirve para que cada uno pueda cuestionarse de su propia existencia.